Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Hoy analizamos los juicios temerarios basándonos en el Catecismo San Pío X y amplificándolo. Pregunta 456. ¿Qué es juicio o sospecha temeraria? Juicio temerario es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin justo fundamento. Sin justo fundamento. Sospechar, de un cierto modo, es querer tomar lugar de Dios, entrar al corazón del prójimo. Tanto San Mateo como San Lucas nos refieren el sermón de la montaña. San Mateo lo refiere más extensamente en Mateo 5, 6, 7. San Lucas es más conciso, 16, capítulo 6, 17, 49. Pero algunas advertencias del Señor las encontramos en los dos relatos expresados con las mismas palabras. Uno es esta: no juzguen y no serán juzgados. No juzguen y no serán juzgados. Mateo 7, 1, Lucas 6, 37. Si las palabras del Evangelio deben tomarlas como remedio para las enfermedades del alma, en estas palabras encontramos un remedio muy eficaz contra una enfermedad muy generalizada: lo fáciles que somos para juzgar al prójimo. Y aquí el Evangelio nos sugiere el argumento más poderoso que tenemos para no juzgarlo. No juzguen ustedes a los hombres y Dios no los juzgará a ustedes. A veces juzgamos sin estar seguros. Motivos para no juzgar tenemos muchos. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin estar seguros y al poco tiempo nos hemos desengañado? Nos habíamos equivocado. Entonces, ¿por qué juzgar? Un señor trabajaba la plata, tenía un ayudante, un muchacho muy trabajador, muy responsable, y había sido siempre de absoluta confianza. Pero un día el señor vio que en una hendidura de la pared cerca de la ventana estaban metidas 3 piedras preciosas. Inmediatamente juzgó al ayudante. Él las había escondido ahí para después llevárselas sin que el patrón se diera cuenta, y con un pretexto cualquiera lo despidió del trabajo. Pasaron unos días y estando él trabajando en el taller y estando abierta la ventana, entró un gorrión y sobre la mesa de trabajo con el pico agarró una piedra preciosa. Instintos que tienen los animales. Y fue a meterla en la hendidura de la pared. Ahora el platero se explicó todo. Había juzgado al ayudante sin estar seguro y se había equivocado y había privado a este hombre de su pan, de su trabajo. Fue a procurarlo, le pidió disculpa y le ofreció otra vez trabajo, pero el otro, todavía dolido, no quiso aceptar. Hay un refrán popular que dice: el que juzga peca, pero muchas veces le atina. Si somos sinceros, debemos decir que la experiencia muchas veces nos ha enseñado lo contrario. Hemos juzgado sin estar seguros y nos hemos equivocado. Un general había invitado a algunos oficiales a una comida. Durante la comida les enseñó un estuche de oro donde guardaba los cigarros y todos admiraron la preciosidad del trabajo. Al final de la comida quiso ofrecer un cigarro a todos, pero al querer sacar el estuche ya no lo encontró. Todos pensaron que alguno de los oficiales lo había robado y dijeron: que nos registren a todos para que salga el que lo robó y no nos estén juzgando a los que no tenemos ninguna culpa. Al oír que los iban a registrar, uno de los oficiales se puso muy colorado y todos pensaron que él había sido el autor del robo. Ya empezaban a registrarlo cuando el general dijo: no, miren, mi estuche lo traía aquí en el bolsillo de la chamarra. Ya había aparecido, nadie lo había robado y la cosa murió ahí. Pero terminada la comida, cuando todos se fueron, el general le dijo a uno de los oficiales que se quedara. Era él que se había puesto colorado. Le preguntó: ¿por qué te pasó eso?
si la conciencia no te remordía de nada. El oficial le explicó: mira, mi general, yo tengo todavía a mi madre anciana y yo sé que le gustan mucho las manzanas. Yo me había metido una manzana en la bolsa. El oficial quería llevar una manzana a su madre y como tenía miedo que si iban a registrarlo, iban a ver la manzana, por eso tuvo tanto miedo. Todos habían sospechado de él, que había robado el estuche y creían tener motivos para sospechar de él. Y sin embargo no era él. Las sospechas no nos autorizan a juzgar a una persona. Son sospechas, son indicios, no son pruebas. Y si no hay pruebas, no podemos juzgar. Le hacemos un agravio al prójimo cuando juzgamos sin tener pruebas, sin estar seguros. Y le hacemos un agravio a Dios porque al juzgar intentamos usurparle sus derechos. El Señor es Él y a Él le toca juzgar con toda verdad porque Él sabe todo y no a nosotros. Entonces, el que hace juicios temerarios peca. ¿Por qué? Porque quiere tomar el lugar de Dios. Le usurpamos el derecho a Dios. El apóstol Santiago grita: ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Santiago 4:12. Ya tiene el Señor que la ha de juzgar y es Dios. Romanos 14:4. Todos estos son buenos argumentos para no juzgar. Dicen de un ermitaño que fue en una ocasión a visitar un monasterio de monjes. Ahí vio a uno de los monjes que estaba comiendo en su celda y era día de ayuno y lo juzgó mal. Al volver a su choza encontró a un ángel que le impedía la entrada y le dijo: me manda Dios para preguntarte que dónde quieres que envíe a aquel monje que tú has juzgado y condenado. Comprendió él que de esta manera le estaba reclamando Dios porque le había usurpado el derecho de juzgar. Y además, si este monje se equivocó de día, no era día de ayuno. No juzguen y no sean juzgados, dijo el Señor. Motivos para no juzgar tenemos muchos, pero el Evangelio nos señala el más poderoso de todos: no juzguen y no serán juzgados. En la medida que juzguen, serán juzgados. Queridos hermanos, es muy fuerte esto. Con la misma medida con que ustedes les miden a los demás, se les medirá a ustedes. Y quiere decir que si nosotros somos duros, rigurosos en juzgar, ¿cómo pretendemos que Dios sea misericordioso cuando vendrá para juzgarnos? Si nosotros juzgamos severamente, si somos despiadados en juzgar, si todo lo interpretamos mal, tengamos presentes las palabras del apóstol Santiago: un juicio sin misericordia los espera a los que no tienen misericordia. Santiago 2:13. En el monasterio del Monte Sinai había un monje poco observante del reglamento y más bien descuidado en sus deberes, y todos pensaban de él que tenía muchos defectos. En realidad no era ningún santo. Se enfermó y vino a morir. Los monjes que lo asistían lo notaron con cara alegre, cosa que no se explicaban. ¿Cómo podía morir contento un monje que había llevado una vida de poco fervor? El superior, que era San Atanasio, se creyó en la obligación de advertírselo. Mire, hermano, dentro de poco va a presentar usted ante el tribunal de Dios para ser juzgado. Usted sabe muy bien que ha llevado una vida bastante descuidada aquí en el monasterio. Así que este no es el momento de estar alegre, sino más bien de temblar. No creo que tenga muchas obras buenas en qué confiar. El hermano con mucha humildad le contestó: Padre, no solamente no tengo muchas obras buenas en qué confiar, sino que yo creo que no tengo ninguna. Yo he sido aquí el monje más descuidado y más imperfecto de todos. Pero en 56 años que llevo aquí en el monasterio nunca me he permitido juzgar a ninguno de mis hermanos. Se me apareció un ángel de Dios para decirme que se van a cumplir con mis palabras el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados. Yo nunca me he permitido juzgar a nadie. Espero que será misericordioso para
conmigo el Señor en su juicio. Todos tenemos muchas fallas y defectos, hermanos, y cuando pensamos en el juicio de Dios temblamos. Tratemos de vivir, como dice el Evangelio, sin juzgar a nadie, y no tendremos por qué temer el juicio de Dios. Hay personas que con su conducta tienen fallas graves, pero eso sí, nunca se permite juzgar a nadie, y lo dicen: ¿quién soy? El juicio se lo dejo a Dios. Esas personas pueden esperar que el juicio de Dios no sea riguroso para ellas. No han juzgado y no serán juzgados. Ahora clarifiquemos esto. No juzgar en sentido de no penetrar el corazón del otro tomando el lugar de Dios. Si yo veo algo es negro, es blanco, es blanco. Si yo veo una persona en estado de ebriedad, de borrachera, de droga, de adulterio, de fornicación, esto no es juzgar, es decir, lo que está ayudándolo a que salga de esto. El juzgar, juicio temerario, es prestar intenciones al otro que no tiene. En el primer libro de Samuel 17 dice: la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Cristo dice en San Juan 7:24: no juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio recto. No juzgar según la apariencia, juzgad con juicio recto. En el Eclesiástico 11:7 dice: sin haberte informado, no reprendas. Reflexiona primero y haz luego tu reproche. Sin haber escuchado, no respondas. No interrumpas en medio del discurso. Podemos decir también: sin haberte informado, no reprendas. Sin saber el fondo del problema, no juzgue. Santiago Apóstol 4:11 dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley. Uno solo es el legislador y juez. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Mateo 7:1, lo dijimos ya: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida en que midáis se os medirá a vosotros. Y San Pablo dice en Corintios 1:4:4: así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas, pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Pidamos, queridos hermanos, piedad y misericordia por todos nuestros pecados de pensamiento, de juicios temerarios, de murmuraciones, de mentiras, de adulaciones también. Pidamos al Señor que rectifique nuestro corazón y frene nuestra lengua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.